Fraudes millonarios, robos imposibles, estafas que parecen ficción, pero fueron reales. En cada episodio de What a Fraud, desenterramos las historias más ingeniosas y a veces absurdas del mundo del crimen financiero. Prepárate para conocer cómo la ambición, la codicia y la mentira han movido fortunas y destruido imperios. Esto es What a Fraud. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy viajamos, a Stanford, principios de los 2000. Silicon Valley a tope, ¿sabes? Olor a ambición pura. Y ahí aparece Elizabeth Holmes. 19 años, ojo. Deja ingeniería química. ¿Con 19? Sí. Y se planta un uniforme, un jersey negro riguoso. Muy Steve Jobs, todo. Ya te digo. Y la voz. Que he oído cosas. Así, y la voz. Sospechosamente grave, sí. Un personaje total. Vaya, empezamos fuerte. Dejar la uni, disfrazarse de gurú y poner voz de ultratumba. Parece que el marketing personal iba por delante de la ciencia, ¿no? Un poco de teatro ya desde el principio, diría yo. Totalmente. Y el guión era de órdago, Revolucionar los análisis de sangre. Céranos prometía una máquina casi mágica que con unas gotas de nada... Unas gotas del dedo. Eso, un pinchacito, y te hacían, decían, más de 200 pruebas. Rápido, barato, sin agujas de las que duelen. No era innovación, era la revolución. La palabrita mágica de Silicon Valley, que a veces revolución significa, humo bien envuelto. Ahí. Justo. Pues para entender cómo se montó este castillo de naipes, este true crime financiero de libro... Me gusta el término. Y cómo engañó a tanta gente importante, vamos a meternos a fondo con la info que tenemos de un análisis del caso Céranos. La misión de hoy, desmontar el tinglado y ver qué nos dice de la ambición sin frenos y de ese mundillo. ¿Lista? Listísimo. La premisa es de peli, ¿eh? La joven genio contra el sistema o... algo más turbio. Suena que esto tiene miga. Pues vamos al lío. Al origen del mito. Holmes no era una recién llegada, Familia bien, de Washington, D.C., con conexiones. Ah, claro. No empezó en un garaje exactamente. No. Aterriza en Stanford y, según la leyenda que ella misma alimentó, tiene la idea genial. Un parche. Microagujas que analizan la sangre. Luego ya pasó a lo del pinchazo y la máquina. La típica historia del momento eureka, que queda muy bien. Casi como si estuviera destinada, ¿no? Pero ojo al dato. Una profesora de Stanford, Phyllis Garner, una crack en su campo, le dijo que lo del parche, que nanay, que no era viable. ¿En serio? ¿Se lo dijo así? Básicamente sí. Esto no va a funcionar. ¿Y qué hizo Holmes? Pues pasar olímpicamente y buscar a otro. Interesante. Primera banderita roja. Si un experto te dice que no, tú sigue y encontró a alguien que le comprara la moto. Vaya si lo encontró. Channing Robertson, que era el decano de Ingeniería Química. El decano. Hombre, claro. Él sí se lo creyó. La apoyó a tope, la conectó con gente de pasta y... ¡hala! Primer miembro del Consejo de Céranos. Un espaldarazo académico brutal. O sea que pesó más la palabra de un decano que la advertencia técnica de una experta. Fascinante. Ya vemos el patrón. La labia y los contactos por encima de la ciencia, parece. Exacto. Y con ese aval y 6 milloncejos de capital semilla en 2004. 6 millones. Así, de primeras. Pues sí. Theranos nace oficialmente en 2003. El nombrecito viene de Therapy y Diagnosis, un poco pillado por los pelos. Un poco sí. Y desde el minuto 1, en stealth mode. Modo sigilo total. Sin web, sin notas de prensa, misterio. Estrategia lista, ¿eh? Creas hype y de paso evitas preguntas incómodas sobre si tu tecnología funciona o no. El secretismo como escudo, muy de Silicon Valley también. Y mientras la tecnología real, iba a pedales o ni eso, la imagen de Holmes crecía y crecía. Empezó a cultivar el look Jobs total. Jersey negro, cuello alto, todos los días. Quería ser el ícono. ¿El poder del branding personal? Claro. Si no tienes el producto, al menos ten la imagen. Y la gente invierte en historias, ¿sabes? Y la suya era potente, hay que reconocerlo. El salto gordo a la fama vino en 2013.
anuncian un acuerdo con Walgreens. Walgreens, la cadena de farmacias enorme. Esa misma. Iban a poner centros Theranos en miles de tiendas. Análisis de sangre fáciles con un pinchazo. La legitimidad pareció, ¡puf!, instantánea. Claro, es que eso es un sello de calidad para el público. Si Walgreens está dentro, ¿quién va a dudar? Callas muchas bocas así. Y a partir de ahí, la locura mediática. 2014, portada de Forbes. La multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo. Theranos valorada en 9.000 millones. 9.000 millones. Flipante. Portadas en Time, Fortune. Era la niña bonita, el ejemplo a seguir. Y no olvidemos el consejo de administración que montó. ¡Qué nombres! George Shultz, exsecretario de Estado. Henry Kissinger. Kissinger. James Mattis, el general. Exacto. Un elenco de pesos pesados. Con esa gente detrás, ¿quién iba a dudar, eh? Daba una patina de respetabilidad increíble. Totalmente. Hacía difícil cuestionar nada. Y ella mientras, soltando pernas, que si su tecnología se usaba en helicópteros militares, en hospitales, mentiras de altos vuelos, literalmente. Pero, a ver, un momento. Nadie, en Walgreens, ni esos inversores tan listos, ni esos señores tan importantes del consejo pidieron ver la máquina funcionando de verdad, con datos reales, o les bastaba la portada de Forbes y la labia. Suena, no sé, a negligencia colectiva. Pues, por lo que se supo luego, parece que la promesa y la narrativa pesaron más que la ciencia. La realidad dentro de Theranos era, un cóctel tóxico. Secretismo a tope, presión, miedo. El caldo de cultivo ideal para el desastre, vamos. Si la gente tiene miedo de hablar, mal asunto. Y los problemas técnicos eran brutales. Las máquinas Edison, las famosas, eran súper imprecisas. Daban resultados locos, inconsistentes. ¿Y la solución innovadora? Pues hacer trampas, básicamente. Ajá. Aquí llegamos al meollo. ¿Cómo lo hacían? Cuenta. Pues usaban máquinas comerciales normales, de Siemens y otras marcas, pero a escondidas. ¿En serio? ¿Usaban las de la competencia? Sí, las modificaban para que funcionaran con las muestras pequeñas de sangre del dedo, lo cual ya metía errores, claro. Y luego presentaban los resultados como si fueran de su maravillosa máquina Edison. O sea que la gran disrupción era usar la tecnología del vecino pero sin decirlo y encima fastidiando los resultados. Brillante. El fake it till you make it llevado al extremo criminal, casi. Y parece que no se quedaba ahí la cosa. Hay indicios de que manipulaban los datos. ¿Cómo? Pues seleccionando los resultados buenos y escondiendo los malos, para que pareciera que todo iba bien. ¿Y los empleados que levantaban la voz? A la calle, me imagino. O ignorados, o amenazados, o despedidos, sí. Se había creado un culto a Holmes, a la misión. La ciencia era lo de menos. Qué fuerte. La fe ciega por encima de los datos. Un clásico, ¿eh? El líder carismático dice esto funciona y pobre del que diga pues mis números dicen otra cosa. Una secta empresarial casi. Pero claro, la fachada no aguantó para siempre. En 2015 llegó el periodismo de investigación. John Carreyrou del Wall Street Journal. Empezó a tirar del hilo. Menos mal que existe el periodismo incómodo. ¿Cómo empezó? ¿Chivatazos? Sí. Pistas de ex empleados quemados y preocupados. Dos nombres clave, Erika Chung y Tyler Schultz. Y aquí viene lo bueno. Tyler era el nieto de George Shultz. No me digas. El nieto del pez gordo del consejo. Él mismo. Vaya giro. La tensión familiar tuvo que ser... Pero olé por él y por Carreyrou y el periódico, que aguantarían presiones de Theranos seguro. Y tanto que las hubo. Y gordas. Pero el Wall Street Journal no se arrugó. En octubre de 2015, ¡zas! Primer artículo demoledor. La bomba. Total. Revelaron el uso de máquinas de terceros, la poca fiabilidad, que la tecnología Edison era un bluff. El castillo de espejos empezó a temblar. El principio del fin. Una vez que plantas esa duda, y en un medio así, la bola de nieve ya no para. Los reguladores se pondrían las pilas rápido. Sin duda. En 2016, los CMS, la agencia que regula a los laboratorios en Estados Unidos, entró a saco. Inspección, violaciones graves, un peligro para los pacientes, dijeron. Le quitaron la licencia al laboratorio principal y prohibieron a Holmes operar laboratorios por 2 años. Golpe directo a la línea de flotación. Ya no era solo la reputación, era el negocio en sí. Holmes intentó salvar los muebles con una entrevista en la tele, en The Today Show.
Se hizo la víctima arrepentida pero defendiendo la visión. No coló mucho. La huida hacia adelante. Intentar controlar el relato cuando ya te hundes. Mala idea casi siempre. Y el dominó siguió cayendo. Walgreens rompió del todo, cerró los centros Theranos, el FBI investigando, Arizona demandando por fraude, la cosa se ponía fea de verdad. La caída en picado. Pierdes la confianza de socios, reguladores, mercado. Ya no hay vuelta atrás. El golpe final, en lo financiero, vino en 2017 de la SEC, el regulador de bolsa. Acusación formal a Theranos, a Holmes y a Sunny Balwani, su socio y expareja, el CEO. Fraude masivo. Más de 700 millones levantados con mentiras. ¿700 millones? Las cifras marean. El tamaño del engaño era brutal. Holmes pactó con la SEC para cerrar la vía civil. Multa de $500,000. $500,000 por 700. Una ganga. Suena ridículo, sí. Devolver acciones y, clave, inhabilitada 10 años para dirigir empresas cotizadas. Vale, eso ya pica más. Pero seguía faltando la parte penal, la de la cárcel. Correcto. Y llegó. El juicio penal contra Holmes empezó en 2021. Fraude electrónico, conspiración. Fue larguísimo y súper mediático. Y ella intentó defenderse echándole el muerto a Balwani, ¿no? Diciendo que él la manipulaba, que abusaba de ella. Esa fue una línea fuerte de defensa, sí. Pero en enero de 2022, el jurado la declaró culpable de 4 cargos. 3 por fraude a inversores y 1 por conspiración. Curiosamente, la absolvieron de los cargos de fraude directo a pacientes. Qué curioso. O sea, que vieron más claro el engaño a los que pusieron la pasta que el daño probado a los usuarios, legalmente hablando. Parece que sí. Y en noviembre de 2022, la sentencia. 135 meses. 11 años y cuarto de cárcel. 11 añitos. No está mal. Más 3 años de libertad vigilada. Y devolver 452 millones a los inversores. Que a saber si los devuelve. ¿Y Balwani? ¿Qué pasó con él? Juicio propio, también culpable de fraude. Le cayeron casi 13 años, un poco más que a ella. 13. Vale. Ambos están en prisión. Holmes entró en mayo de 2023 en una de mínima seguridad en Texas. 11 y 13 años. Son condenas serias, envían un mensaje, pero ¿sirven de verdad para evitar el próximo Theranos? ¿O el atractivo del pelotazo tecnológico es demasiado fuerte? Esa es la gran pregunta, sí. Resumiendo rápido, ¿quién es? Holmes. Balwani, un consejo de nombres ilustres, pero quizás. ¿Qué? ¿Un fraude descomunal con tecnología fantasma? ¿Cuándo? ¿De 2003 a 2023, básicamente? ¿Dónde? Silicon Valley como epicentro, pero afectando a todo EUS. ¿Por qué? Ambición loca, secretismo, falta de control de inversores y socios, y una cultura que a veces compra humo si viene bien envuelto. ¿Y el resultado? De ícono de Forbes a número de presa, un ascenso y caída de libro. Un aviso para todos, emprendedores e inversores. Pero como decían las fuentes, quedan preguntas. ¿Qué responsabilidad tuvo el Consejo? ¿Eran víctimas? ¿Negligentes? ¿Cómplices? Difícil saberlo. Preguntas clave sobre cómo funcionan las empresas por dentro, ¿sí? Y otras más terrenales. ¿Dónde está la pasta? ¿Cuánto recuperarán los estafados? Y lo más grave, el impacto real en la salud de la gente con análisis falsos. ¿Se sabe algo? Son sombras que quedan ahí. Y luego está la relación Holmes-Balwani. Otro lío. Ella habló de abuso, él lo negó. Otro factor más en la ecuación. Cierto. Pero más allá del morbo, Theranos es un espejo, ¿no? Un espejo de Silicon Valley. Esa obsesión por los fundadores visionarios, crear ídolos de usar y tirar, la pasta buscando el pelotazo rápido, a veces sin mirar mucho, y la regulación que siempre llega tarde. El hype por encima de la realidad. La metáfora del castillo de espejos le va al pelo. Un sitio donde la historia que cuentas puede valer miles de millones, aunque no haya nada detrás. Exacto. Se invierte en el carisma, en la promesa de romper todo, y se olvida preguntar, ¿pero esto funciona? ¿Me lo enseñas? Así que Theranos nos deja una advertencia clara. Hace falta integridad y un poco de escepticismo sano en esto de innovar. No todo vale para ser disruptivo. O por lo menos que si cruzas ciertas líneas te puedes pegar una buena torta. Y con esto lanzamos la reflexión final que sugería el análisis. Ahí quede. ¿Hemos aprendido algo?
¿O estamos ya buscando al próximo genio en la IA, en cripto, en lo que sea, listos para creernos el siguiente cuento de hadas bien contado? Quizás la pregunta no es si hemos aprendido, sino si queremos aprender. Porque la historia del visionario solitario que cambia el mundo es tan golosa. A veces preferimos el cuento aunque huela a chamusquina. Y eso sí que da un poco de yuyo, ¿no crees? Y así termina otro episodio de What the Fraud, donde el crimen nunca fue tan ingenioso, ni tan absurdo. Si te gustó esta historia, compártela y síguenos en tu app de podcast favorita. Recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Nos escuchamos en el próximo Fraude.